Y en esta ocasión tuvimos el enorme gusto de que David aceptara la reinvitación a platicar de teoría de Ramsey esencialmente, ¿no? Y bueno, ya, yo creo que es suficiente presentación. Suficiente, muy bien. Bueno, pues, adelante, David. Sí, bueno, pues voy a empezar un poco. Advierto un poco que mentí un poquito en mi título y más que teoría de Ramsey voy a hablar de teoría de anti-Ramsey, pero eso lo vamos a ver ya hacia el final de la plática. Entonces, para empezar, sin suponer que nadie sepa nada de lo que es teoría de Ramsey, voy a empezar por ilustrar brevemente algunos resultados. El primero, digamos, el más básico, bueno, regresándome un poquito. El tema principal de la teoría de Ramsey es esta idea de que a alguna gente le gusta decir de manera grandilocuente, el caos es imposible, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú miras un espacio lo suficientemente grande, pues necesariamente de tan grande que es, va a haber pequeñas estructuras que tienen cierto orden. Y de manera concreta, el primer ejemplo concreto sería pues, este teorema que habla de la fiesta, ¿no? O bueno, pues no tiene que ser de la fiesta, puede ser de este seminario. Algunos de ustedes se conocen entre ustedes, otros no. Vamos a simplificar y suponer que esta relación es simétrica. Y entonces, algo que yo puedo afirmar con total seguridad es que seguro que yo me puedo encontrar aquí entre la audiencia un triángulo de gente que o bien ya se conocían todos mutuamente o bien no se conocían mutuamente, ¿no? En términos matemáticos, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que yo tengo una gráfica, ¿no? Cada uno de ustedes representa un vértice. La gráfica es completa, cualesquiera dos vértices están unidos por una arista. Así, me falta aquí una. Y yo voy a asignarle a cada arista un color, ¿no? Voy a tener dos colores y a cada arista le asigno un color. Color naranja representa, se conocían mutuamente. Color amarillo, no, mejor déjenme agarrar para que se distinga más. Color azul representa, no se conocían mutuamente, ¿no? Entonces, el resultado más elemental y más sencillo y el primero que siempre se ilustra cuando se habla de teoría de Ramsey es que en cualquier gráfica con al menos 6 vértices, no importa cómo coloree las aristas con dos colores, necesariamente va a haber un triángulo donde todas las aristas son del mismo color, ¿sale? O sea, esto no se puede con 5 ni con 4, ¿no? De hecho, bueno, con 3 vértices es muy claro por qué puedo colorear las aristas evitando triángulos monocromáticos, ¿no? Nada más tengo que colorear uno de otro color, pero también se puede uno poner a trabajar y te sientas a pensar con 4 vértices y con 5 vértices, y es posible pues hacer estas coloraciones donde evitas los triángulos de un solo color, pero con 6 vértices ya no es posible, ¿no? No importa cómo colores, de 6 vértices para arriba, ese triángulo monocromático es una estructura que no puedes evitar, ¿sale? Entonces déjenme... Bueno, voy a borrar un poco para enunciar el teorema finito de Ramsey. Bueno, el teorema finito de Ramsey dice que para todo n, ustedes me dan su n, ahorita van a ver qué representa esto, pero en el caso de los triángulos n sería igual a 3. Existe otro número, ¿no? Lo suficientemente grande, tal que lo siguiente pasa. Para toda coloración en dos colores, existe un subconjunto. Aquí ya estoy pensando como conjuntista, pero me imagino que sí debe quedar claro, ¿no? O sea, n lo identifico con el conjunto 0, 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Entonces, pero esto está mal. Lo que yo quiero es colorear las aristas, ¿no? O sea, los subconjuntos de tamaño 2. Estos los pienso como los vértices. La gráfica completa es agarrar todos los subconjuntos de tamaño 2 y los estoy coloreando, ¿no? Con dos colores.
Entonces, para cualquier coloración va a existir un subconjunto con cardinalidad n, tal que C es constante cuando lo restrinjo acá, ¿no? En otras palabras, tal que este es un subconjunto de vértices en mi gráfica completa, cualquier arista entre estos dos vértices siempre tiene un mismo color, ¿sale? Entonces, lo que acabo de ilustrar de la fiesta, básicamente nos dice que si n es igual a 3, basta tomar n grandota igual a 6, ¿no? Pero Ramsey demostró que no importa cuál n me den, siempre hay uno lo suficientemente grande. Y un problema importante y quizá muy complicado en combinatoria aditiva es, bueno, ya sabemos que para todo n existe este número. Ahora, ¿cómo podemos acotarlo, no? No se sabe con exactitud cuál es el mínimo n necesario. Para n igual a 3, el mínimo necesario acá es 6. Para 4, creo que es algo así como 24, no me acuerdo, un número un poquito más grande. Y para 5 ya lo único que se sabe es que este está como entre 75 y 87, ¿no? Y no se sabe más. Y entonces, bueno, una rama importante de investigación en combinatoria es pues, encontrar maneras inteligentes de analizar este teorema para tratar de acercarnos lo más posible al n óptimo, ¿no? Y de hecho, bueno, ese es un problema bastante difícil. De hecho, alguna vez Erdős dijo que si llega una raza extraterrestre y nos da un año para encontrar el número de Ramsey con n igual a 6, ¿no? O de lo contrario nos destruye, pues entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a investigar duro en armamentos nucleares y todo eso, ¿no? Porque no le vamos a dar al número de Ramsey, ¿no? Sale, muy bien. Entonces ese sería el primer teorema de Ramsey. Si ustedes llevan teoría de gráficas o algo de combinatoria finita, lo más probable es que vean este. Pero, bueno, a mí me interesa un poco más, como soy conjuntólogo, las cosas infinitas, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito análogos de esto en el caso infinito. Y como me ha tocado ya toparme con audiencias donde la gente no tiene mucha familiaridad con el infinito, me ha tocado toparme con audiencias donde la gente no sabe lo que es un Aleph, creo que no está de más hacer un pequeño repaso, ¿sale? Entonces vamos a hablar un poquito de cardinales. Algunos de ustedes ya lo saben, los que no, pues esto nada más es una caminadita un poco intuitiva. Los números cardinales, bueno, son objetos que nos permiten medir el tamaño de un conjunto mediante la idea de contar cuántos elementos tiene. Y los primeros, pues ya los conocemos, son el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente, ¿sale? Ahora resulta que, al menos si asumo el axioma de elección, existe tal cosa como el mínimo cardinal infinito, ¿no? Ese por lo general se le llama Aleph 0 y es lo mismo que la cantidad de elementos en el conjunto de números naturales, ¿sale? Entonces, cuando hablo de que un conjunto es numerable, significa que se puede poner en biyección con este conjunto, decimos que tiene este número de elementos, esta cardinalidad. Y nuevamente, si uno no asume elección, esto no tiene mucha estructura, pero si uno asume elección, existe, o se puede demostrar que existe, tal cosa como el mínimo que le sigue a este, ¿no? O sea, existe una cosa que es estrictamente más grande, sin que haya nada más en medio, y a ese le llamamos Aleph 1, ¿sale? Y esta construcción puede seguir al infinito, ¿no? Existe lo que se conoce como el cardinal sucesor de este, estrictamente más grande sin que haya nada más en medio, Aleph 2, Aleph 3, y así me la llevo, ¿no? Esto se puede replicar hasta el infinito. Una vez que tengo todos los Aleph n's con n un subíndice finito, también existe la mínima cosa que está por arriba de todos ellos, y este por lo general le llamamos Aleph omega, y todavía existe su sucesor de ese, Aleph omega más 1, y esto realmente se repite, ¿no? O sea, el patrón se sigue no nada más hasta el infinito, sino más allá, como diría Buzz Lightyear. Entonces, y la otra cosa es que si suponemos nuevamente el axioma de elección, de hecho esta es una equivalencia, cualquier conjunto lo puedo medir
con esta regla, ¿no? O sea, cualquier conjunto va a tener exactamente una cardinalidad igual a alguna de estas, ¿sale? ¿Quién de aquí sabe lo que es la hipótesis del continuo? ¿No muchos? Yo creo que hay más de los que alzaron su mano, pero de todos modos, está bien porque así lo digo. Bueno, todos sabemos que los números reales son no numerables, ¿no? Y de hecho, si ustedes aprenden un montón de matemáticas, pero sin tocar la teoría de conjuntos, se enfrentan a este fenómeno de que, pues esencialmente uno ve dos tipos de infinito, ¿no? Uno se enfrenta con un montón de conjuntos, de espacios o de estructuras algebraicas que por lo general tienen una de dos opciones, o bien son numerables, ¿sale? O bien tienen la cardinalidad del continuo. La cardinalidad del continuo es la cardinalidad de los números reales, y seguramente ya saben que esta es estrictamente mayor que aquella, ¿no? Entonces, cuando Cantor descubre toda esta estructura de los alefs, su primera pregunta es, bueno, entonces tiene que ser alguno de estos, ¿no? ¿Cuál? La hipótesis del continuo era la conjetura de que este era el primer cardinal no numerable, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces esa era una conjetura de Cantor. Se pasó un montón de años tratando de demostrarla y no pudo. Eso, entre otras cosas, además de otros problemas que él traía, lo deprimió bastante. Después Hilbert resucita este problema en su famosa lista de problemas del siglo que ya acabó. Este era el primero, número 1 en la lista de problemas. Y la solución de este problema pues resultó ser un tanto no ortodoxa, y de hecho es el primer ejemplo histórico que se tiene del fenómeno de independencia. En otras palabras, ¿cuál fue la solución de esto? Tenemos dos teoremas. Primero, Gödel, en el 39 más o menos, si mal no recuerdo, demuestra lo siguiente. Bueno, déjenme primero decir que a la hipótesis del continuo la voy a abreviar como HC, ¿sale? Entonces, Gödel demuestra que estas tres letritas aquí, que significan los axiomas usuales de teoría de conjuntos, incluyendo elección. Como estoy hablando en español, debería cambiar la C por una E, ¿no? Es choice, pero es elección, ¿sale? Los axiomas de Zermelo-Fraenkel con elección no pueden demostrar que la hipótesis del continuo sea falsa. Lo cual es bastante curioso porque tiene uno que quedársele viendo un tiempo si es la primera vez que lo ve. Esto no significa que la hipótesis del continuo sea cierta, o que con los axiomas yo pueda demostrar la hipótesis del continuo. Simplemente no puedo demostrar su negación, ¿sale? Y unos años después, o bueno, una década después casi, no, varias décadas después, Paul Cohen, aproximadamente del 60, demuestra que con los axiomas usuales de teoría de conjuntos tampoco puedo demostrar la hipótesis del continuo, ¿no? Axiomas usuales de teoría de conjuntos, este simbolito significa se puede demostrar que, ¿sale? De hecho, Cohen se ganó la medalla Fields por este resultado, y a la fecha es la única medalla Fields que se ha dado por algún trabajo relacionado con lógica. Entonces, bueno, lo que esto ilustra es que tenemos un montón de cardinales infinitos y hasta cierto punto nuestra axiomática usual no nos permite saber demasiado sobre ellos. Hay cosas que se pueden demostrar, pero hay cosas que van a ser independientes o indecidibles, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta estructura está muy perfectamente, se ve muy limpia, muy bonita, todo bien. De hecho, no es un conjunto, es muy grande, pero es una clase propia bien ordenada, y me mide todos los posibles tamaños que un conjunto pueda tener, pero pues es imposible decidir a ciencia cierta cuál es el tamaño de este conjunto, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esto termina el pequeño paréntesis acerca de cardinales, y ahora voy a regresar un poco a la teoría de Ramsey. ¿Por qué? Porque yo les dije aquí que el teorema de Ramsey, bueno, les dije la versión finita, ¿no? Para todo natural finito existe otro lo suficientemente grande, tal que al colorear esta gráfica infinita,
me va a aparecer una subgráfica inducida de este tamaño que sea monocromática. En realidad lo que Ramsey demostró, esto es bien interesante, en realidad lo que Ramsey demuestra en su artículo de 1930, lo que es como digamos el lema principal, pues no es este fue simplemente un corolario del otro. Lo que Ramsey demuestra es que, bueno, no para todo n existe n finito, sino que si yo coloreo una gráfica completa infinita, ¿sale? Puedo encontrarme un subconjunto de vértices también infinito, tal que todas las aristas entre ellos tienen el mismo color, ¿sale? Entonces, lo que Ramsey realmente demostró fue la versión infinita. La finita salía como corolario, pero para él era incidental, y hasta cierto punto también este teorema para él era incidental. Lo que él estaba tratando era de atacar el problema de la decisión de Hilbert, ¿no? O sea, un problema que decía, si podrá haber un algoritmo que yo le doy una fórmula de matemáticas, una fórmula lógica que expresa algo que puede ser cierto o falso, si podrá haber un algoritmo que me decida si es cierto o falso, ¿no? De hecho, Ramsey, para él esto es un lema, él logra demostrar este problema de la decisión para enunciados de esta forma, nada más una alternancia de cuantificadores, y ya esa fue su contribución. Después se descubrió que si alternas más cuantificadores, ya los enunciados no se pueden decidir, ¿no? Pero bueno, al menos en tiempo de Ramsey, pues eso fue lo que pasó, y él lo que demostró entonces es este resultado que ya corresponde a lo que nosotros llamaríamos la teoría de Ramsey infinita, ¿sale? Bueno. Si se dan cuenta ahora, si nos fijamos en este teorema, este es un teorema que nos habla del cardinal Aleph 0, ¿no? O sea, estoy coloreando una gráfica con Aleph 0 vértices, estoy encontrando una subgráfica monocromática con Aleph 0 vértices. Para ahorrarme un poquito estar anotando todo el tiempo para toda coloración, bla, 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 voy a escribir esto en notación húngara. En notación húngara todo este enunciado se escribe de manera compacta así, ¿no? O sea, me das esta cantidad de vértices, tamaño de la gráfica original, yo coloreo todas las aristas con esta cantidad de colores, número de colores, y entonces siempre es posible encontrarme esta cantidad de vértices, tal que todas las aristas entre ellos tienen un mismo color, ¿no? Este 2, si quieren, no lo pelen mucho. Este 2 me dice que son gráficas. Si tuviera un 3, sería una hipergráfica donde las aristas son 3 cosas en vez de 2, ¿no? Esta simplemente es gráfica. Bueno, hago esta notación compacta porque voy a querer jugar un montón con estos parámetros, ¿no? Entonces, el teorema finito de Ramsey me decía, para cualquier n chiquita que ponga acá, hay un n grandota tal que esta relación de flechas se cumple. El teorema infinito de Ramsey me dice esto para el cardinal Aleph 0, ¿no? Cada que coloreo una gráfica con Aleph 0 vértices, hay una subgráfica inducida con Aleph 0 vértices que es monocromática. Y extensiones de este teorema hay al menos 2, que son muy clásicas. Se puede como extender en 2 direcciones. Y cuando digo extender me refiero a averiguar qué pasa si yo trato de variar estos cardinales, ¿no? Pero variándolos dentro de los cardinales infinitos, porque en el caso finito ya sé qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hay 2 teoremas clásicos en el sentido de extender la teoría de Ramsey. Uno es el teorema de Erdős-Rado. El teorema de Erdős-Rado básicamente es como la versión finita de Ramsey, pero con cardinales infinitos. O sea, este me dice que para cualquier cardinal que tú me des capa,
existe otro lo suficientemente grande ¿no? Tal que siempre que coloreo una gráfica completa con esta cantidad de vértices, existe una subgráfica inducida con esta cantidad de vértices, ¿no? Tal que la cosa es monocromática. Entonces, es exactamente como el Ramsey finito, pero con cardinales infinitos, ¿no? Y de hecho me da a diferencia del caso finito, el teorema de Erdős-Rado para muchos kappa, no para todos, pero para una mayoría de ellos, me dice exactamente cuál es el lambda óptimo que hay que agarrar, el mínimo necesario para que esto se satisfaga, ¿sale? Y es algo así, o sea, cuando digo muchos capas son los que son sucesor de alguien y la fórmula es algo así como regrésate uno y luego sácale el conjunto potencia. Y saca otro sucesor, alguna cosa así, ¿no? Aunque para cardinales límite, como este o como este, que no son sucesor de nadie, pues no. Ahí ya está mucho más complicada la cosa. Bueno, entonces esta es una extensión del teorema de Ramsey al ámbito infinito. Pero la otra es una pregunta muy natural. Fíjense cómo en este teorema, a diferencia de en la versión finita o a diferencia de en el teorema de Erdős-Rado, aquí tengo el mismo cardinal que acá, ¿no? O sea, el F0 es un cardinal con propiedades combinatorias lo suficientemente fuertes como para que pueda encontrar mi gráfica del mismo tamaño, ¿sale? Bueno, para empezar esto necesitas un conjunto infinito porque son los únicos conjuntos con subconjuntos propios de la misma cardinalidad. Pero, ¿qué tipo de cardinal necesitas? ¿Se podrá hacer lo mismo para el F1 o al F2 o al F3? ¿Sale? Entonces es una pregunta muy natural. También contaría como una posible extensión del teorema de Ramsey. Pero la respuesta a esa pregunta es negativa. Entonces, en este caso tenemos el teorema de Sierpinski, que me dice que al F1 no flechita al F1, 2, 2. ¿Sale? O sea, lo que se cumplía para el F0 ya no se cumple para el F1. Y de hecho, ya no lo voy a anotar, pero bueno, tampoco se cumple para el F2, ni para el F3, ni para el F4, ni para el F omega, ni para el F omega más 1, ni para nada que pueda yo escribir aquí realmente, ¿sale? Los únicos cardinales que satisfacen una relación así como esta, además de al F0, son lo que se conoce como una especie de cardinal grande, que son los cardinales débilmente compactos. Para los que saben lo que es eso, bueno, ¿no? Entonces es un enunciado muy fuerte decir que un cardinal satisface esta relación. En particular al F1 y todas las cosas que puedo describir acá no lo van a satisfacer. Muy bien. ¿Cómo? ¿Ni con el F6? Con la... No. De hecho, Sierpinski demuestra que con la del continuo no. Sí, de hecho, bueno, el continuo es lo mismo que la potencia de los naturales, ¿no? Aquí lo que Erdős y Rado demuestran es que si kappa es un sucesor, o sea, si tiene sentido agarrar el predecesor, entonces el lambda que funciona es la cardinal del potencia de este y tomar su sucesor, ¿no? Entonces, en el caso de al F1 es regrésate uno al F0, toma su potencia y tienes este, necesitas mínimo el sucesor. O sea, en parte Sierpinski estaba demostrando que esta es óptima. Bueno, él no sabía, este teorema fue después de aquel, pero se sigue de lo que demostró que el lambda que encuentra en Erdős y Rado explícitamente es óptimo, ¿sale? Sí, entonces continuo no. De hecho, no tenía planeado esto, pero ya que hubo preguntas y ya que no he dado ninguna demostración, a lo mejor puedo demostrar este, ¿no? Este es muy fácil. Continuo, pues es la cardinalidad de los números reales, ¿sale? Entonces voy a imaginarme una gráfica cuyo conjunto de vértices es la recta real. Entonces, para cada par de reales, hay una arista ahí imaginaria y la voy a declarar roja o azul, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es jugar con dos cosas. Número uno, con el orden usual en los reales, ¿sale? El orden tal cual, los reales verlo como una recta. Número dos, voy a jugar con el hecho de que el axioma de elección me garantiza que todo conjunto puede ser bien ordenado, ¿sale?
algún buen orden en los reales. ¿Sale? En parte hago esto también para que no todos mis videos salgan isomorfos. Bueno, ya me tocó improvisar un poco. Sale, entonces tenemos el orden usual, es este, lo puedo visualizar, es la recta. Tenemos este otro que realmente no tengo idea de cómo se vea, nada más lo invocamos en existencia por el axioma de elección. Y vamos a colorear las aristas, o sea, las parejas de reales, usando estos dos. Si yo aquí tengo X y aquí tengo Y, esta arista imaginaria va a ser roja si X es menor que Y, azul si Y es menor que X, de acuerdo al buen orden, ¿no? O sea, en el orden usual ya sé que Y es mayor que X, me fijo qué me dice el buen orden, ¿está de acuerdo o está en desacuerdo? Y así coloreo todos los pares de reales con rojo y azul. ¿Qué pasaría si tuviera un conjunto no numerable monocromático? Bueno, depende si es monocromático rojo o azul, ¿no? Si es monocromático rojo, es un conjunto no numerable, ¿sale? Tal que este buen orden está de acuerdo con el orden usual de los reales en ese conjunto, ¿no? Entonces tendría aquí un montón de cosas, x0, x1, x2, x omega, ¿no? O sea, todos indexados por los ordinales numerables. Y esos números reales realmente caen en la recta real respetando ese orden, ¿no? Porque todos, cualesquiera dos de ellos, su arista es roja. O sea, el buen orden está de acuerdo con esto. Si el conjunto fuera monocromático azul, pues lo único que pasa es que esto me lo regresa, ¿no? Entonces este conjunto lo dibujaría para allá, pero fuera de eso la imagen es exactamente la misma, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que este es un buen orden y por lo tanto todo subconjunto no vacío tiene mínimo y por lo tanto todo elemento de mi conjunto tiene un sucesor dentro del conjunto, la mínima cosa más grande, y por lo tanto cada uno de estos me determina un intervalito, ¿sale? Cada intervalo tiene pues un número racional adentro. Y obviamente como los intervalos son disjuntos, el racional que yo le escojo a cada uno es diferente. Pero entonces eso es una contradicción, porque si este fuera no numerable, ya tendría una cantidad no numerable de racionales. ¿Sale? Bueno. Muy bien, entonces, eso ilustra un poquito el teorema de Sierpinski. Bueno, está el de Ramsey que dice que para el F0 funciona esta relación de flecha, para el F1 no funciona. Y bueno, hay más historia de esto. De hecho, bueno, también es posible encontrar teoremas de anti-Ramsey en este ámbito, pero por razones de tiempo yo creo que esos me los voy a brincar y voy a pasarme directo a lo que sería el tema principal de la plática, que es teoremas de tipo Ramsey, pero relacionados no con teoría de gráficas, sino con combinatoria aditiva. ¿Sale? Entonces, bueno. Quisiera mantener ese por un buen rato y quisiera mantener este solo porque es el más reciente. Entonces voy a seguir acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de combinatoria aditiva. ¿Vale? Bueno, combinatoria aditiva, pues la parte donde dice aditiva ya les indica que debe de tener que ver con la suma, ¿no? Y como estoy hablando de teoremas tipo Ramsey, pues debe ser la misma idea. Yo coloreo una estructura, yo busco ciertas subestructuras monocromáticas. Yo creo que el ejemplo más sencillo para ilustrar esto es el teorema de Schur. Este es de 1912. Hay que tener cuidado con este porque en primera existe una cosa que se llama lema de Schur y no es este. Y en segunda existen posiblemente otra u otras dos cosas distintas que también se llaman teorema de Schur. Pero este en concreto, teorema de Schur en combinatoria aditiva o el de 1912, seguramente si lo googlean les da el correcto, ¿no? Este me dice lo siguiente.
Para toda coloración de los números naturales, ¿sale? Ya no estoy coloreando aristas en una gráfica. Ahora mi conjunto base son los naturales y los estoy coloreando a ellos, ¿no? O sea, al 1 lo hago rojo, al 2 azul, al 3 azul, arbitrariamente, no importa cómo escoja mis colores. Va a ser posible encontrarme dos números X y Y. Tales que el siguiente conjunto es monocromático. ¿Sale? No importa cómo coloree mis números, siempre voy a poder encontrar este tipo de subestructura. Esta es hasta cierto punto una subestructura muy sencilla, definida en base a la adición en los naturales. Y siempre me voy a poder encontrar, bueno, este tipo de estructura, o sea, X, Y y X más Y. Bueno, sí, no es necesario. En una cantidad finita le voy a poner. Cualquier cantidad finita. Quizá debía haber mencionado eso antes. Por ejemplo, en los teoremas de Ramsey pueden ser más de dos colores. La cuestión es que entre más colores también más grande va a ser el n que se necesita, ¿no? Para esta versión, por ejemplo, aquí sí ya no importa, porque el infinito es pues, infinitamente grande. Entonces cualquier cantidad finita de colores pues, funciona. Pero una cantidad infinita ya no, porque bueno, una completa con una cantidad numerable de vértices tiene una cantidad numerable de aristas y yo puedo hacer trampa y nada más colorear cada una distinto y ya no funcionaría, ¿no? Sale, entonces, bueno, está este teorema. Me acabo de acordar ahorita, pero me debía de acordar anoche que estaba preparando esto para buscarles bien el dato. Pero me acabo de acordar ahorita que un teorema muy fuerte, muy reciente, que salió publicado en Annals porque estuvo abierto por mucho tiempo, es lo mismo pero con multiplicación. O sea, poder encontrar, no, perdón, con multiplicación está muy fácil, más bien. Bueno, o sea, X, Y y X por Y es igual de difícil de demostrar que porque es el mismo truco, nada más estoy jugando con cualquier operación binaria. Lo que es muy fuerte era encontrar, o sea, un teorema que dijera para cualquier coloración es posible encontrar un conjunto de esta forma que sea monocromático. Este es un teorema, yo creo que no tiene ni 1 año y medio que se probó, ¿sale? Bueno, esto fue como un paréntesis cultural porque me acordé. Pensé que valía la pena mencionarlo. Pero volviendo a este asunto del teorema de Schur, este es el primero en una cadenita de teoremas más y más fuertes. Más y más fuertes en el sentido de que me permiten encontrar estructuras aditivas más y más grandes que son monocromáticas. Entonces, el siguiente en esa sucesión de teoremas es lo que algunos llaman el teorema de Folkman-Rado-Sanders. De 1968 o 69, dependiendo cómo les guste contar. Cada una de estas tres personas lo demostró de manera totalmente independiente en alguna de esas dos fechas. Y es una versión de pero para más elementos, ¿no? Digamos que esta es como la versión n igual a 2, dos cosas de este. Entonces, me dice que para toda coloración de n, nuevamente en una cantidad finita de colores, bueno, debí haber empezado diciendo para todo n finito, para toda coloración de los naturales existen n elementos tales que todo este conjunto, bueno, imagínense el conjunto que pueden hacer sumando estos, ¿no? O sea, está x1, x2, x3, x4, hasta xn. Luego x1 más x2, x1 más x3, x1 más x4, x2 más x3, x2 más x4, todas las posibles sumas de 2. Luego x1 más x2 más x3, todas las posibles sumas de 3, todas las posibles sumas de 4 y así sucesivamente hasta llegar a la única suma de n, ¿no? La suma de todos.
Todos esos, todo ese conjunto lo abreviamos escribiendo sumas. FS del inglés finite sum, son las sumas finitas de x1 hasta xn, ¿no? Este conjunto, que para futura referencia voy a escribir lo que es, todas las posibles sumas. Todo este conjunto es monocromático. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, bueno, si n es igual a 2, esto era el teorema de Schur, dos elementos y su suma. Si n fuera igual a 3, esto me garantiza que hay x, y, z, tal que x, y, z, x más y, x más z, y más z, x más y más z, todos ellos tienen el mismo color. Y para, bueno, para n's mayores, pues sigue siendo cierto, ¿no? Bueno, entonces está este teorema. Y a continuación, históricamente lo que sigue, pues es algo que fue por mucho tiempo una conjetura de Graham y Rothschild, que era lo mismo, pero encontrarme una cantidad infinita de elementos, ¿no? Y lo mismo, tal que cualquier suma de una cantidad finita de ellos tuviera el mismo color. Esto fue demostrado en el 74 por Hyman. ¿Sale? Entonces, bueno, lo escribo. Para toda coloración de los números naturales en una cantidad finita de colores, existe una sucesión infinita. Aquí no lo enfaticé, pero también es cierto, todos los elementos distintos entre ellos, ¿no? Tal que todas las sumas finitas que yo pueda crear entre ellos tienen el mismo color. ¿Vale? Entonces ese es el teorema de Hyman, y ese más o menos es el punto de partida, bueno, casi es el punto de partida pues de lo que viene siendo ahora sí el tema central de esta plática, ¿no? Hasta ahora todo fue introductorio, pero ahora sí vamos a entrar en lo que a mí me interesa más. Entonces lo primero que voy a hacer es modificar un poco este teorema, porque tan solo un año después de Hyman, en el 75, surgió algo que ahora se conoce como el teorema de Galvin-Glaser-Hyman, que básicamente consistió en redemostrar usando otro tipo de tecnología. Hyman originalmente demuestra de manera puramente combinatoria, usando, bueno, de manera inteligente el principio de la pichonera muchas veces, haciendo inducciones, cosas de esas. Un año después se descubre que hay un argumento mucho más sencillo usando lo que se conoce como el álgebra en la compactación de Checkstone. Entonces uno usa el espacio de ultrafiltro sobre les pone ahí una suma, hay que encontrar idempotentes y demás, y ya se puede uno encontrar esta cosa. Pero la ventaja de ese método es que realmente no utiliza nada acerca de los números naturales. Lo único que está utilizando es que tenemos un conjunto con una operación binaria, que es asociativa. Entonces, una vez bueno, lo que se conoce como el teorema de Galvin-Glaser-Hyman, básicamente lo que te está diciendo es que esto es cierto no nada más para los naturales con su suma, sino para esencialmente cualquier semigrupo. Por razones que serán evidentes más adelante, gran parte de los teoremas que siguen son acerca de grupos abelianos, entonces aquí también lo voy a escribir así. Aunque en realidad el teorema es más general que eso. Entonces, para todo grupo abeliano, supongo que tengo que ponerle aquí infinito. Y para toda coloración de ese grupo en una cantidad finita de colores, existen estos elementos. Ya no tiene caso hablar de orden, pero sí puedo decir que todos distintos entre ellos. Tal que esto que se define exactamente igual, todas las sumas que puedas hacer
donde suma ya ahora significa la operación de grupo, todas tienen el mismo color, ¿sale? Bueno, muy bien, entonces, ahora sí, esto deja de ser historia antigua y se convierte en una historia personal. Hace 4 años yo estaba terminando mi doctorado y a lo mejor a algunos les va a tocar y a otros ya les tocó, pero lo que suele pasar en ese momento es un gran vacío existencial. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya tenía yo alineado un postdoc, entonces realmente no era una pregunta de qué voy a hacer con mi vida, sino más bien qué voy a hacer con las matemáticas, ¿no? ¿Qué voy a tratar de demostrar a continuación? Y lo primero que se me ocurrió fue la pregunta, bueno, hay un teorema así, o sea, ¿se podrá demostrar este mismo teorema, pero una versión más fuerte donde en vez de agarrar una cantidad numerable de elementos, puedo encontrar una cantidad no numerable? ¿Sale? Esto no vino de la nada, los problemas análogos ya existen en teoría de gráficas, lo vimos con el resultado de Sierpinski. Entonces era una pregunta, según yo, muy natural y sorprendentemente pues nadie le había entrado. Bueno, y entonces, pues sí, pues esa era la pregunta, ¿no? Si aquí en vez de infinito le pongo no numerable para tener espacio, podré encontrarme acá un subconjunto, pero que sea no numerable de elementos tal que sus sumas finitas son de un mismo color. Y la respuesta, al igual que en Sierpinski, bueno, en analogía con Sierpinski, aunque la prueba es completamente distinta, pero la respuesta también es no. Entonces este es un teorema, bueno, el primero, digamos, en esta línea. ¿Cómo lo tengo que decir? Ok, para todo G, ya no voy a estar escribiendo grupo abeliano, si digo G va a ser un grupo abeliano, pero para todo G no numerable, quiero decir que la negación de esto se satisface, ¿sale? Entonces tengo que decir, bueno, negar todo, ya saben ustedes, no para todo phi existe x tal que no phi, etcétera, etcétera. Entonces, negar todo esto dice aquí, existe una coloración de G, le voy a poner aquí nada más en 2 colores, y luego sigo negando, ¿no? Entonces este se convierte en para todo, tal que para todo x no numerable, o sea, no importa qué coloración me den, yo sé que sí hay un subconjunto infinito cuyas sumas finitas son monocromáticas. Pero ahora si lo quiero encontrar no numerable, está esta coloración especial que me lo impide, ¿no? Para todo conjunto no numerable, las sumas finitas de ese conjunto no es un conjunto monocromático. ¿Saben qué? Déjenme brevemente cambiar aquí una cantidad finita de colores, porque hay algo que quiero explicar ahora. ¿Qué es lo que quiero explicar? Hasta aquí debe ser claro que esto simplemente es la negación de esto, cuando aquí en vez de conjunto numerable trato de poner conjunto no numerable. No hay ningún problema, pues la pregunta era si puedo aquí fortalecer el teorema de esa forma, la respuesta fue no, y eso fue para mí el fin de la historia por algún tiempo, hasta que me enteré de que existía una cosa que se llama teoría de anti-Ramsey, ¿sale? ¿Qué es eso? La idea es la siguiente. Si yo digo aquí para cualquier coloración en 2 colores, ¿sale? Pues aquí tengo una coloración, la negación de esto sería para toda, existe una coloración en 2 colores, tal que cualquier subconjunto no es monocromático, pero en este contexto de 2 colores, no ser monocromático es lo mismo que contener elementos de ambos colores, ¿no? ¿Qué pasa ahora si le pongo 3 colores? Bueno, pues la negación sería que hay una coloración en 3 colores, tal que para todo x no numerable, esto no es monocromático. Pero ahora, como tengo 3 colores, decir que no es monocromático simplemente es decir que contiene elementos de al menos 2 colores distintos, ¿no? Si se dan cuenta, un enunciado más fuerte que requeriría una coloración hecha con más cuidado, sería una que me garantiza que para todo su conjunto no numerable, no nada más este le pega al menos a 2 colores, sino a todos los 3 colores, ¿no? Entonces, por ese sentido va la teoría de anti-Ramsey. No nada más es la negación del correspondiente resultado de Ramsey, sino una negación más fuerte, diciendo que las coloraciones son aún más caóticas, de tal forma que cualquier subestructura de cierto tamaño le pega a todos los colores.
Entonces aquí ya le voy a quitar no es monocromático y le voy a poner lo opuesto, que tiene elementos de todos los colores. No es lo opuesto. Algo más fuerte que no ser monocromático, que es simplemente tener elementos de los colores, es tener de todos los colores, ¿no? Y eso se diría que es pancromático, ¿no? De la raíz griega pan, todo, y cromas, colores. De hecho, hay gente que dice omnicromático, y yo una vez fui levemente regañado por mi asesor postdoctoral porque él me dijo, es que estás mezclando latín y griego. No, entonces pancromático. Ok, entonces ya le tengo que cambiar de fecha porque esto ya lo demostré después. Con 3 colores, ¿no? Es un enunciado más fuerte. Si logro encontrar una coloración en 4 colores es un resultado aún más fuerte, ¿sale? 5 colores, etcétera, etcétera. Bueno, pues fuimos capaces de encontrar una coloración con una cantidad infinita de colores. Bueno, yo creo que ahora es momento de ponerle nombre a este teorema porque para ese entonces ya estaba yo colaborando con Asaf Rinot, quien es un profesor en Tel Aviv, en Israel. Y pues demostramos esto, ¿no? Es un teorema de anti-Ramsey bastante fuerte. Tienes una coloración con esta cantidad de colores, tal que cualquier conjunto grande le pega a todos los colores. Ahora, ¿cuál creen que sea la siguiente pregunta natural? ¿4? Aleph 1, ¿no? Sí, tratar de incrementar este. ¿Se puede hacer con más colores? ¿Será posible encontrar una coloración mala en Aleph 1 colores? ¿Cuál creen que fue la respuesta de eso? Que no. ¿Alguien cree que sí? ¿No? Bueno, si alguien creía que sí, pues no estaba equivocado. Los que dijeron que no, tampoco estaban equivocados. Aquí lo que tengo que mencionar son 2 teoremas, ¿no? Entonces, igual todo esto está en el mismo artículo con Asaf Rinot. Y ya no sé ni qué fecha ponerle. 2016, pero salió publicado como en 2018. Porque estas cosas tardan. Bueno, entonces, teorema 1. Es consistente con ZFC que, en otras palabras, no es posible demostrar lo opuesto. Que para todo grupo G exista una coloración con Aleph 1 colores. Me voy a hacer bolas con las negaciones. Voy a ponerle aquí, es consistente con ZFE, que en otras palabras, no es posible demostrar con los axiomas usuales de teoría de conjuntos la negación de esto, ¿sale? Entonces es consistente que la respuesta sea así, que no importa cuál grupo me den, exista una coloración tal que para todo subconjunto no numerable, aquí el G también tiene que ser no numerable, esta cosa sea pancromática, ¿no? ¿Sale? Es consistente. Si se están preguntando, los que sepan lo que significa esto, ¿qué modelo? Hay que suponer B igual a L, B igual a L más no inaccesibles. Lo que sea que eso signifique para los que no lo saben. ¿Sale? Teorema 2. También es consistente con ZFE. Que lo opuesto pasa, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo opuesto? Pues debería decir que existe un grupo tal que para toda coloración, pero no tengo que decir que existe un grupo porque el grupo que funciona es uno muy, muy concreto. Los reales con su suma, ¿sale? Para toda coloración de los reales, ¿qué es esto? Existe una cosa así, no numerable, no sé por qué volví a poner G si son los reales, ¿sale? Tal que esta cosa
Y ahora tengo que ser cuidadoso qué pasa con esta cosa, ¿no? Por un lado, lo que estoy diciendo es la negación de esto, ¿no? Entonces esto no puede ser pancromático. Por otro lado, también está el otro resultado. Si la coloración es lo suficientemente loca, esto tampoco puede ser monocromático. De hecho, tiene que pegarle al menos al F0 colores, y eso es justamente lo que pasa. Tal que esta cosa únicamente contiene elementos con esta cantidad de colores distintos. ¿Vale? Bueno. Para los que se están preguntando, ¿es consistente en qué modelo? Agarran que es un cardinal omega 1 Erdos. ¿Qué es eso? No sé. Agárrense un medible si quieren. Y añaden esa cantidad de reales de Cohen. Entonces en la extensión, pues los reales ahora son enormes, pero no se ven enormes porque, bueno, ya hice el forcing y sucede esto, ¿no? Sale. Bueno, yo creo que es buen momento para ver cuánto tiempo me queda y decidir qué decir y qué no decir. Bueno, son las 2. ¿Puedo parar acá si hace falta o puedo 5 minutos, lo que ustedes, lo que... ¿Cómo cuánto tiempo más te gustaría continuar? O sea, tenemos el salón apartado y la gente está interesada. Sí está interesada la gente. No, bueno. ¿Te parece bien 10 minutos? Ok, sí. Digamos que unos... Yo creo que va a ser menos de 10, pero nada más voy a hablar un poquito de otra familia de resultados que tenemos. ¿Sale? Ok, muy bien. Pero bueno, particularmente mínimo quería llegar a porque es muy bonito el asunto, ¿no? Aquí tenemos un resultado de anti-Ramsey muy fuerte y pues es realmente lo más fuerte posible en un sentido fuerte. O sea, si se puede o no fortalecer este teorema ya es indecidible a partir de los axiomas. Bueno, ok. Me voy a tomar unos pocos minutitos más, nada más para hablar de otra familia de teoremas. Voy a borrar acá. Ok. Sí, entonces, bueno, para explicar qué pasa con esta otra familia de teoremas, conviene regresarnos acá, ¿no? Acá tenemos un teorema que nos dice que si tú te agarras un grupo infinito o no numerable, o bueno, dependiendo de lo que quieras decir, es qué tan grande debes asumir tu grupo, pero básicamente para cualquier grupo con ciertas suposiciones básicas, el teorema de Feynman dice siempre que lo coloreas con una cantidad finita de colores, existe un conjunto numerable tal que sus sumas son monocromáticas, ¿no? Aquí no varié la cantidad de colores, me fui directamente acá y dije, si tratas de encontrar un conjunto que en vez de numerable sea no numerable, pues ya el teorema es falso. Y luego ya vinieron todos los teoremas de anti-Ramsey, ¿no? Pero un hecho muy curioso que sucedió después de toda esta familia de teoremas y algunos más demostrados por otros autores, un señor que está en Hungría que hace combinatoria que se llama Peter Komjath, se dio cuenta de que él podía variar 2 parámetros aquí de manera loca. ¿Qué 2 parámetros? El tamaño del conjunto monocromático al mismo tiempo que el número de colores. ¿En qué sentido? Él pensó, vamos a colorear ahora un grupo pero con un montón de colores. Y en vez de tratar de encontrar un subconjunto infinito, vamos a tratar de encontrar un conjunto finito, ¿no? Y es sorprendente cómo ese balance de incrementar esto, pero disminuir esto, sí le dio un resultado positivo. Entonces déjenme mencionar un teorema de Komjath. ¿2018? Yo creo que en ese año salió publicado. Debe ser como del 2017. Y dice lo que sigue. Él dice, nuevamente como en el teorema de Ramsey, dado un n finito, ¿sale?
N va a ser porque quiero encontrarme como acá, N elementos cuyas sumas finitas sean monocromáticos. Y dado kappa, ahora kappa va a ser un cardinal infinito y él quiere que ese sea el número de colores, ¿sale? Entonces, lo que él demostró es que existe un lambda, un cardinal infinito lo suficientemente grande, tal que cierto grupo satisface que para toda coloración del grupo, en kappa colores, existen los elementos x1 hasta xn, tales que sus sumas finitas son monocromáticas, ¿no? ¿Sale? Lo que él demostró es que si me das el n, el tamaño de la cosa monocromática, y el número de colores, pero ya preví lo que va a ser algo infinito, hay un lambda lo suficientemente grande tal que cierto grupo de tamaño lambda satisface eso. ¿Qué grupo? Pues lo que se conoce como el grupo booleano. Un grupo es booleano si todo elemento tiene orden 2. Se puede demostrar que en ese caso el grupo tiene que ser abeliano, y para cada cardinal hay a lo más 1 salvo isomorfismo. Si el cardinal es finito, esto solo pasa cuando es potencia de 2. Si el cardinal es infinito, no importa lo que sea, pero para cada uno de ellos solo hay 1 hasta isomorfismo. La manera para mí más concreta es verlo como los subconjuntos finitos de lambda con la diferencia simétrica, pero esto en realidad no importa. Pueden ustedes visualizarlo como cualquier grupo booleano de cardinalidad lambda. Solo hay 1 hasta isomorfismo, ¿no? Entonces él dijo, bueno, después de toda esta serie de resultados negativos, aquí hay uno positivo, ¿no? Me dan el n, me dan el kappa, este lambda tiene que ser lo suficientemente grande. Lo suficientemente grande es más o menos en un sentido similar al teorema de Erdős-Rado. Y entonces, bueno, cuando vi eso, pues sucedió que vi eso más o menos al mismo tiempo que me llegó un alumno para trabajar en un verano de investigación. Así que dije, pues vamos a darle, ¿no? Hay que tratar de generalizar esto. ¿Se podrá reemplazar con cualquier grupo de tamaño lambda? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ok. Pues hubo 2 teoremas sobresalientes acá, que son ya los que voy a mencionar para terminar esta plática. Entonces, es en un artículo con Song-Hyuk Lee. Sí, ya no sé ni qué año ponerle. Se escribió en 2018, se aceptó en 2019 y se publicó en algún momento en el futuro. Bueno, entonces esto me dice, dado cualquier kappa, ok, ajá, bueno, parte 1 del teorema, dado cualquier kappa, existe un lambda lo suficientemente grande, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Le paramos acá si quieren? No, está bien. Entonces, nada más, permítanme una disculpa a todos ustedes también decirles mentiras. Pues nada más decirles que David va a estar realizando una estancia postdoctoral bajo la supervisión del doctor Gerardo Acosta en el IMATE. Y como verán, es un muy buen expositor y bastante accesible. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en hacerle una pregunta, pues aquí afuera. Si tienen preguntas, ahorita mismo, ¿no? Lo hacemos acá afuera informal. Aquí pésquenme antes de que me vaya. Muy bien. ¿Sí? Y pues muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y gracias por venir. Sí, una disculpa. No, está bien. Ah, sí, se me olvida que acá se estila esto. Ah, se ve bien bonito.